Buenas noches, mi nombre es Yancy Paola Mendoza Riaño, pertenezco al programa de licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas. Soy del Cauchi Quinquirá y hoy vengo a presentarles mi video acerca de las sucesiones y el desarrollo de los ejercicios propuestos en didáctica del álgebra. Dentro de la actividad de didáctica del álgebra teníamos los siguientes actividades. Primero encuentra el término enésimo de cada una de las siguientes sucesiones. Entonces tenemos la primera sucesión que es el 1, el 5, el 25 y nos tocaba encontrar el término enésimo. Entonces nosotros dijimos que era 5 elevado a la n, donde n pertenece a los números naturales incluyendo el 0. 5 a la 0 nos daría el número 1, 5 a la 1, 5, 5 a la 2 sería 5 por 5, 25, 5 a la 3, donde 5 es el término enésimo elevado a la n. El segundo empezaba la sucesión menos 9, menos 3, 3, 9 y continuaba. Entonces nos tocaba hallar el término enésimo. Nosotros pusimos que era D1 más 6n. D1 podía ser el número pues que está indicado. Por ejemplo, el menos 9, donde le sumamos 6, donde nos daría el resultado. Y donde n pertenece a los números naturales, incluyendo el 0. Entonces sería menos 9 más 6 más por 0, pues daría, el primero sería menos 9 más 6 por 0 sería 0, pues nos quedaría el menos 9. El segundo sería menos 9 más 6 por 1 sería 6, entonces teníamos menos 9 más 6, entonces nos daría menos 3. El siguiente sería menos 9 más 6 por 2, que sería 18, y le restamos, entonces nos daría el siguiente término. El punto B resuelve las siguientes situaciones: hallar la suma de los primeros 63 términos, los primeros múltiplos del 3. Entonces lo primero que yo hice fue enunciar cuáles serían esos términos, los términos que nos darían de la suma de los 63 primeros, y pues vi que el resultado, el último número sería 189. Entonces buscamos una fórmula. Esa fórmula de S a la n sería igual a 3n, donde 3 por n más 3 dividido en 6. ¿Por qué dividimos en 6? Porque si nos damos cuenta, estos primeros 6, o sea, agrupamos los primeros 6 y cogemos, por ejemplo, el 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y si sumamos el 3 más el 18 me daría 21, 15 más 6 me daría 21, 9 más 15 me daría 21 y me quedaría ahí el 12. Entonces cada 6 se da un patrón y por eso es que estamos dividiendo en 6. Entonces reemplazamos la fórmula. El valor de n sería 63 en este caso, porque me piden los 63 primeros. Entonces multiplico 3 por 63. ¿Por qué le sumo 3? Porque estamos empleando un patrón sucesivo de 3 en 3, entonces por eso es que le estoy sumando 3. Entonces reemplazamos valores. 3 por 63 sería 180 y pues le agrego 3, entonces sería 180 por 192 y lo divido en 6, que me daría el resultado de 6048. Acá está la prueba donde buscamos diferentes fórmulas, porque hay una fórmula que nos empleaban con la suma de los números del 1 al 100, pero entonces la sucesión ahí para dividir eran 2 porque se repetía, cogíamos el último con el primero, en este caso no podíamos así, por eso fue que dividimos en 6. Realizar este ejercicio sí fue un poco complejo porque era calcular la suma de los primeros 40 términos de la sucesión. Entonces esta sucesión tenía como una incoherencia porque no se sabía si empieza en menos 4, en 4, sigue menos 8, sigue 16, menos 32, menos 64. Entonces acá se podía evidenciar que hay dos negativos seguidos, entonces no se sabía si la sucesión seguía con esos mismos, el siguiente sería positivo y 3 negativos, entonces tomamos como si fuera el 64 fuera positivo. Entonces buscamos una fórmula que nos diera exactamente lo mismo, entonces empleamos la siguiente. Esta fue la fórmula que empleamos. Pero la aclaro un poquito.
menos 2, con 2 elevado a la n menos 1. Entonces se puede emplear 2 a la n menos 1. Con esa fórmula sería la que me daba las siguientes sucesiones, pero me pedían que hallara la suma. Entonces este ejercicio estaba un poco complejo porque no encontré una fórmula que pudiese notificarme o pudiese darme la solución correcta de lo que era la suma, porque teníamos negativos y positivos. Entonces lo que yo hice fue utilizar mi programa Excel. Entonces lo que hice fue calcular la suma primero de los positivos, que empezarían en el 4 y seguiría el 16, y luego los negativos, y al final hallé, pues resté los negativos y me pude dar cuenta que este resultado que me dio negativo es lo mismo que me dio de la suma de los positivos. Así hice este ejercicio, pues no encontré otra manera, no encontramos una fórmula para hallar el resultado total. El siguiente ejercicio me pedían resolver este problema de Pitágoras, donde dice: los pitagóricos, grandes aficionados a los números naturales, debieron de ser los primeros en enterarse por la construcción de sucesiones infinitas. Consideraron en particular sucesiones de números originados jugando con piedras, cálculos colocadas en forma de polígonos. De ahí viene nuestro nombre de cálculo. Los pitagóricos construyeron números poligonales, triangulares, cuadrados, pentagonales. Entonces me tocaba encontrar el término general de las sucesiones que se daban pues en estos números triangulares. La primera figura tenemos pues los triangulares. Vemos el orden. En el primero en orden teníamos el 1, en el segundo ya aumentaba 2, en el tercero ya aumentaba 5, 3, no mentiras, espera que ya tengo el orden. Entonces aumentaba, en el segundo orden aumenta 2 para un total de 3, en el tercer orden aumenta 3 para un total de 6 puntos, en el cuarto aumenta 4 para un total de 10 y en el quinto aumenta 5 para un total de 15. El cuadrado empieza en 1, aumenta 3 y un total de 4, aumenta 5 para un total de 9, en el orden 4 aumenta 7 para un total de 16 y en el quinto aumenta 9 para un total de 25. Entonces al tener estos dos ya me puedo dar cuenta que lleva un orden lo que es el aumento de los puntos de números triangulares. Empieza en el triangular. El primer orden siempre va a llevar 1, pero entonces acá llevamos algo particular. En el segundo orden está aumentando 2 para un total de 3, el siguiente ya aumenta 3 y queda 4, el siguiente 4 y va quedando 5, en el siguiente 5 y lleva 6, en el siguiente 6 y 7. En este orden, en el orden 3, me está aumentando de a 3 la sucesión. Entonces vemos que este acá aumenta 3, pero entonces va llevando, este resultado va aumentando de a 3. Entonces tenemos 3 que empieza acá el orden, 6, 9, 12, 15, 18. Entonces está aumentando 3 veces horizontalmente. Así fue como yo pude concluir que no tuve que ponerme a contar cada punto. Entonces en este ya vemos que está aumentando 6. Empieza 4, aumenta 6, quedan 10, luego 16, 22, 28 y 34. En el orden 5 está aumentando de a 10. 5, el aumento 10 me quedaría en 15, el aumento 10 me daría 25, el aumento 10 35, 45 y 55. Lo que yo hice para verificar después, conté los puntos y efectivamente me quedaba así.